Buenos días a todos, hermanos, familia, amigos, qué bendición es poder saludarlos en este día. Y tengo el privilegio de compartir junto a cada uno de ustedes con la reflexión de hoy, que voy a titular La única realidad. Y quiero que me acompañes a una porción de las Escrituras de la Biblia que se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, que dice: Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Al mirar esto, vemos cómo quizás caen todos los argumentos, todos los preconceptos y aún las filosofías de hombres, las filosofías vanas, de opiniones, de comentarios, realzando, ¿sí?, poniendo en evidencia que verdaderamente solo Jesucristo es el que salva. Y no solamente esto, sino que también se nos dice que nosotros separados de Él nada podemos hacer. Qué interesante es que no necesitamos quizás mucho conocimiento para entender lo que quiere decir este pasaje que recién hemos leído juntos. Pero de igual manera yo hoy quiero hacer énfasis en algunas cosas puntuales que nos van a servir mucho. Arranca diciendo este pasaje que Jesús es el camino. Él dice: yo soy el camino. Nos está diciendo que Él es una persona que muestra el camino, no que quizás es una propuesta más como camino dentro de muchos caminos, porque este también es uno de los problemas más comunes que hoy nos encontramos como sociedad, porque quizás muchos filósofos, al decir que hay muchos caminos, están inventando que todas las prácticas y las religiones nos conducen al cielo, nos llevan a Dios. Pero acá podemos ver claramente que el Señor está diciendo que Jesucristo dijo que hay un solo camino y que ese es Él. Amén. Entonces esto nos quiere decir que el Señor es el único puente, es el único mediador, es el único intercesor entre Dios y el hombre. Esto tal es así que al mirar primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 nos encontramos con lo siguiente. Dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Ahora, si quizás vos hoy te encontrás en el camino de Jesucristo, déjame decirte que estás en el camino correcto. Algo que es muy interesante y que a mí me sirvió mucho para entender esto que hoy te estoy compartiendo, es que no podemos dejar de resaltar que todo esto comenzó cuando en el original, la primera creación, esa creación perfecta del primer hombre, ¿sí?, Dios la estableció y el hombre desobedeció, el hombre transgredió lo que Dios había dicho y entró el pecado. Todo esto pasó en el jardín del Edén. Y acá sucedieron algunas cosas. Lo primero que sucedió cuando el hombre desobedeció fue que el hombre quedó muerto ante Dios, viendo la palabra muerto como separación. Es decir, quedó separado de Dios, perdió su comunión con Dios y por ende perdió su conocimiento, su realidad íntima con Él. Por eso es que Jesucristo tuvo que venir para reconciliar nuevamente al hombre con Dios, es decir, hacer de puente, hacer de mediador. Por eso que no hay nada que nosotros hoy podamos hacer, porque en sí Cristo ya lo hizo todo. Él no solamente murió en la cruz por nuestros pecados, sino que nosotros, al arrepentirnos de nuestros pecados, al recibirlo a Él, al reconocerlo, al aceptarlo en nuestras vidas, ¿sí?, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, no solamente Él nos perdona de pecado, sino que por medio de Él nosotros volvemos a recibir esa naturaleza original, volvemos a recibir esa simiente de vida de Dios a través de su Espíritu que Él nos ha dado a nosotros. Lo segundo que vemos acá en San Juan 14 es que Jesús es la verdad. El Señor Jesús, al decir que era la verdad, Él estaba diciendo que Él era la única verdad absoluta. Y esto también lo despegaba, lo separaba, lo diferenciaba de cualquier otra filosofía de este mundo que quisiera ser puesta como verdad. Es decir, toda otra filosofía es mentira, porque Él es la verdad absoluta. Por otra parte, si nosotros queremos ampliar esto, podemos darnos cuenta que todo lo que ha pasado, que todo lo que está pasando, que aún todo lo que ha de suceder, lo encontramos, ¿sí?, escrito en la palabra de Dios. También podemos encontrar lo que Dios dijo por medio de sus profetas. Él dijo que Cristo iba a nacer y nació. Dijo que Cristo iba a morir y murió. Dijo que Cristo resucitaría y resucitó. Y por último dijo que Cristo vendría nuevamente y va a venir. Por eso es que Jesucristo es la verdad y solamente en Él
están escondidos todos los misterios de Dios. Por último, no solamente Jesús es el camino, Jesús es la verdad, sino que también Jesús es la vida. Y esta palabra no solo tiene un significado literal, sino que también tiene un significado espiritual. Esta declaración se refiere a que Jesucristo no solo es creador, sino que es autor de vida, y esa vida es eterna, es autor de vida y vida eterna. En el momento que Dios crea al hombre, cuenta la palabra que Él le da un soplo de vida al hombre, y dice la Biblia que el hombre comenzó a ser un ser viviente. Y este término no solamente se refiere a una vida física, sino que también se refiere a esa vida espiritual, se refiere a esa vida eterna, que Dios había puesto, sin lugar a duda, en el hombre, en él. Por lo tanto, en el momento que el primer hombre peca, desobedece, no solamente entra la muerte física, esto que hoy veíamos como separación, sino que también entra la muerte espiritual, entra la muerte eterna, con ese primer pecado. Por eso vemos que de esta manera el hombre tuvo tal vergüenza que intentó esconderse de Dios. De la misma manera que hoy en día nosotros podemos ver cómo muchas veces los preconceptos, los argumentos, ¿sí? Las propias filosofías, ¿sí? Muchas veces que quieren negar a Dios, es justamente representar esto, escondernos porque en sí estamos muertos espiritualmente delante de nuestro Creador. Y lo que vemos acá es que con la venida de Jesucristo, Dios nuevamente quiere reconciliar al hombre por medio de él, ¿sí? De tal manera es esto que Él entregó a su Hijo amado, quien no cometió ningún pecado, quien no transgredió ninguna ley y quien fue el único justo que caminó en este mundo. Aún la palabra menciona que Jesús antes de morir dijo consumado es, lo cual significa la deuda ha sido pagada, ha sido saldada. Con su muerte en esa cruz el Señor estaba pagando por los pecados de aquellos que luego iban a creer en Él. Pero con su resurrección Él estaba devolviendo esa vida espiritual, esa simiente, esa naturaleza original que volvía al hombre a conectarlo con Dios conforme a aquellos que creen en Él. Entonces, todo aquel que cree en Jesucristo, todo aquel que lo acepta, que lo recibe como Señor y Salvador, también recibe al Espíritu de Dios, que es nuestra promesa de parte de Dios para los que han de recibir esa vida eterna. Por eso, para cerrar en esta mañana esta reflexión, quiero que podamos recordar que nadie va al Padre si no es por medio de Jesús, ¿sí? Aún para poder confirmar estas verdades bíblicas que hemos estado mencionando, Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, enseñando de esta manera que por ningún otro medio se puede llegar a Dios, por más buena intención que tengamos, sino solamente por medio de Él. La Biblia dice que solo Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre, y que no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso en esta mañana yo quiero dejarte esto y realmente quiero animarte a que puedas meditar un poquito en estas palabras y que hoy cada uno de nosotros pueda exponerse delante del Señor y realmente pueda visualizar en qué camino nos encontramos, para que la luz del cielo vuelva a iluminarnos y que cada uno de nosotros pueda comprender que hay un solo camino, que hay una sola verdad y que hay una sola vida. Que tengan paz del Señor y que tengan un buen día.